Buen día. En este video vamos a hablar acerca del ADN recombinante y acerca de la tecnología del ADN recombinante. ¿Qué es el ADN recombinante? El ADN recombinante es una molécula de ADN creada artificialmente al unir fragmentos de ADN que son provenientes de diferentes organismos. O sea que con esto los científicos pueden tomar un gen específico de un organismo e introducirlo en otro para que éste pueda adquirir una nueva característica o producir alguna determinada sustancia. Para realizar este proceso se utilizan enzimas de restricción que funcionan como tijeras moleculares que son capaces de cortar el ADN en secuencias específicas. Estas enzimas son fundamentales porque permiten manipular genes de manera precisa y controlada. También se utilizan vectores que son como vehículos moleculares que son encargados de transportar el ADN hacia el nuevo organismo huésped. De los vectores más utilizados se encuentran los plásmidos bacterianos, los bacteriófagos y los cromosomas artificiales. De forma general, el proceso consiste en identificar el gen que se desea obtener, cortar tanto el ADN como el vector con las enzimas de restricción y unir ambos fragmentos y finalmente introducir ese ADN recombinante en una célula huésped, que normalmente son bacterias, para que éste pueda multiplicarse allí. Un ejemplo muy conocido es la producción de insulina humana, que actualmente bacterias modificadas genéticamente pueden producir insulina humana gracias a la inserción del gen humano encargado de sintetizarla. La historia del ADN recombinante es que esta tecnología fue desarrollada en los años 70 por los científicos Stanley Norman Cohen y Herbert Bayer, quienes son reconocidos como los pioneros de la ingeniería genética moderna. Antes de trabajar juntos, ambos científicos realizaban investigaciones diferentes. Por ejemplo, Stanley Cohen estudiaba cómo algunas bacterias podían generar resistencia a los antibióticos mediante el intercambio de plásmidos. Los plásmidos son pequeños fragmentos circulares de ADN que están presentes en bacterias y capaces de transportar genes de una célula a otra. Cohen quería encontrar una forma de aislar y organizar esos genes presentes en los plásmidos para comprender mejor cómo funcionaban. Por otro lado, Herbert Bayer investigaba unas proteínas llamadas enzimas de restricción. Estas enzimas tenían la capacidad de cortar ADN en sitios específicos. Boyer había logrado cortar fragmentos de ADN en experimentos de laboratorio, pero todavía no existía una forma eficiente de introducir esos fragmentos en otro organismo vivo. Entonces, ambos científicos aquí vemos que tenían limitaciones en sus investigaciones, hasta que se conocieron y decidieron combinar sus conocimientos y herramientas, lo cual, gracias a esta unión, lograron desarrollar por primera vez una técnica capaz de cortar y unir ADN de diferentes organismos, dando origen así a la tecnología del ADN recombinante y a la ingeniería genética moderna. La importancia del ADN recombinante, digamos que es enorme, ya que este descubrimiento demostró por primera vez que genes de diferentes organismos pueden combinarse y funcionar juntos correctamente. Además, esto representó un avance en muchos campos de la ciencia y permitió el desarrollo de numerosos productos útiles para la sociedad. Esta es una tecnología que permitió producir insulina humana, hormonas, proteínas terapéuticas y algunas vacunas de una forma más segura y eficiente, también ayudando a mejorar la producción de alimentos. Esta además ha sido importante en la investigación científica, ya que facilita el estudio de genes, enfermedades genéticas y posibles tratamientos para diversas patologías. En conclusión, la tecnología del ADN recombinante revolucionó la ciencia moderna al permitir manipular genes de manera precisa y controlada, generando así avances importantes en diversos campos, especialmente en la investigación científica, que sigue teniendo impacto en la actualidad. Técnicas y procesos de ADN recombinante. Vamos a hablar un poquito acerca de ello. Tenemos las herramientas, las cuales son
nucleasas que hidrolizan los enlaces fosfodiéster y tenemos las dos que son de desoxirribonucleasas que actúan sobre el ADN, ribonucleasas que actúan sobre el ARN híbridos o ADN-ARN. Estas actúan según el lugar de corte, actúan enzimas diferentes, según el tipo de extremo y según la especificidad del corte, como las podemos evaluar. Entre ellas exonucleasas que cortan formas secuenciales, 5' 3' y fosfodiesterasa que en dirección 3', 5' endonucleasas cortan en forma interna y tipo A o tipo B que dejan en los extremos 5' fosforilados y 3' fosforilado. Las endonucleasas de restricción actúan como tijeras moleculares que actúan sobre la cadena de ADN doble, doble hebra en secuencias de reconocimiento. Estas son las comúnmente llamadas dianas. Las ligasas que actúan para unir covalentemente los fragmentos de ADN mediante un enlace fosfodiéster 5' fosfato, polimerasas, enzimas que sintetizan cadenas de ADN mediante un enlace fosfodiéster, y los vectores que pueden ser plasmídicos de clonación o vectores de expresión. Y ya tenemos las bacterias, los virus y también se han hecho estudios con las levaduras. Los procesos, localización de gen, cortar el gen con enzimas, preparación del vector de clonación, formación de ARN recombinante, introducción de ADN recombinante, propagación de cultivo y detección de selección de clones recombinantes. Para primera localización del gen, pues debemos tener en claro qué es el fragmento que necesitamos extraer. Necesitamos cortar el gen con enzimas, ya sean estas actúan las enzimas de restricción endonucleasas, que lo que hacen es cortar la estructura de doble hebra, y esto obviamente nos va a generar un tipo de fragmentos que se denominan fragmentos de restricción, en donde están los fragmentos extremorromos, que son mucho más complejos y son los menos trabajados porque son difíciles de volver a reconectar por su terminación. Y los extremos cohesivos, que son los más utilizados por su versatilidad y por su capacidad de poder unir estos fragmentos mucho más fácilmente. En los vectores de clonación, pues tenemos las moléculas que transportan el ADN extraño, lo incorporan a la célula hospedadora, realizan copias al interior de la célula. Aquí podemos visualizar lo que son las bacterias y los virus. Los vectores de clonación son moléculas de ADN que, como ya hemos dicho, transportan fragmentos de ADN extraño de interés hacia una célula hospedadora. El vector debe contener un origen de replicación que permite duplicarse de forma independiente dentro de la célula y un gen marcador que ya puede ser de resistencia a antibióticos o fluorescencia que facilite la identificación de estos para poder extraerlos. Aquí tenemos los métodos, cómo se realiza el corte a través de las endonucleasas. Las ligas solo lo incorporan y generan un ADN inserto, y este es el que va dentro de las células. Y quinto, bueno, pues la forma en cómo actúan los vectores, ya puede ser con virus, bacterias, la infección de células, el bombardeo por microesferas y la electroporación, que es dar choques eléctricos a la célula para estimularla y para que pueda ingresar mucho más fácilmente el gen recombinante o el ADN recombinado. Aquí están los diferentes métodos que son hibridar el ADN recombinante. Se detectan los cultivos por medio de lo que hemos dicho, por la resistencia a antibióticos o por los pigmentos fluorescentes que estos generan para poderlos detectar mucho más fácilmente, o puede ser por anticuerpos también. Para poder realizar, el vector debe llevar un gen correcto de síntesis de aminoácidos. Puedo hablar sobre aplicaciones y limitaciones del ADN recombinante. ¿Para qué sirve el ADN recombinante? El ADN recombinante permite modificar el material genético de los organismos para obtener productos útiles. Según estudios científicos, esta tecnología se usa ampliamente en medicina, agricultura, industria e investigación, siendo una de las herramientas más importantes de la biología molecular actual. Gracias a esto, hoy encontramos productos derivados del ADN recombinante en hospitales, laboratorios e incluso en los alimentos. El ADN recombinante permitió por primera vez mezclar genes de diferentes especies, algo que no ocurre de forma natural.
Aplicaciones en la agricultura. Esta tecnología permite crear cultivos transgénicos mediante la introducción de genes externos. Estos cultivos pueden ser resistentes a plagas o herbicidas, lo que mejora la producción y reduce el uso de químicos. Algunos cultivos transgénicos pueden producir sus propias defensas contra insectos, haciendo que se reduzca el nivel como de pesticidas que se utilizan. Y esto ha hecho que los cultivos modificados se expandan más rápidamente a nivel mundial y además mejoren su valor alimenticio. Además de la medicina y la agricultura, el ADN recombinante también tiene otras aplicaciones como en la industria, la biotecnología y la investigación. Se utiliza para producir enzimas empleadas en alimentos y en procesos industriales. En la biotecnología, el ADN recombinante se utiliza para modificar microorganismos con el fin de producir sustancias útiles como enzimas, biocombustibles y otros compuestos de interés industrial. Por ejemplo, un caso muy cotidiano que creo que todos lo tenemos en la casa son los detergentes, que contienen enzimas como las proteasas, amilasas y lipasas que son capaces de descomponer manchas de proteína, almidones y grasas. Estas enzimas son producidas por microorganismos modificados genéticamente, lo que hace que el proceso sea más eficiente. También es clave en la investigación científica, ya que permite estudiar genes y comprender enfermedades. Pero también tiene unas limitaciones. A pesar de que sus beneficios de esta tecnología es muy bueno, también tiene sus limitaciones importantes. Entre ellas se encuentran problemas éticos, impactos ambientales, altos costos y posibles riesgos biológicos. Desde el punto de vista ético, existe un debate sobre hasta dónde debe llevar la modificación del ADN, especialmente en humanos. Además, algunos estudios señalan que los organismos modificados pueden generar impactos en los ecosistemas o afectar incluso la biodiversidad. Por eso, su uso requiere regulación y control científico. Como conclusión, el ADN recombinante ha permitido importantes avances en la medicina, agricultura, la industria, como ya vimos, mejorando la calidad de vida, pero también presenta algunas limitaciones que ya las observamos y también riesgos. Por eso, su uso debe ser responsable y controlado. Hoy en día, gran parte de los medicamentos modernos dependen de la biotecnología basada en el ADN recombinante. Es muy importante, pero hay que utilizarla con responsabilidad. Tengo una pregunta para mi compañero Josué. ¿Qué limitaciones bioquímicas pueden afectar la funcionalidad de las proteínas recombinantes en aplicaciones médicas? Bueno, para responder a esta pregunta, digamos que las principales limitaciones bioquímicas incluyen el mal plegamiento de las proteínas, la ausencia de modificaciones posttraduccionales como la glicosilación y la posible degradación proteica. Estos son factores que pueden afectar la estructura y la función de la proteína recombinante, reduciendo así su eficacia terapéutica o también generando respuestas inmunológicas no deseadas. Es por esto que es fundamental elegir un sistema de expresión que sea adecuado, que garantice la calidad y la seguridad del producto obtenido. Bueno, también hemos planteado una pregunta, la cual es la siguiente. ¿Qué papel desempeñan las enzimas de restricción en el proceso de generación de ADN recombinante? Para responderle a mi compañero, pues las enzimas de restricción desempeñan un papel fundamental de generación de ADN recombinante, ya que actúan como tijeras moleculares que lo que hacen es cortar secuencias específicas de nucleótidos en moléculas de ADN, y estos cortes permiten aislar un gen de fragmento de ADN de interés y abrir el vector de clonación, como el plásmido, en sitios compatibles. Esta pregunta me la hizo mi compañera, entonces vamos a leerla. ¿Cuáles son las características que debe tener un vector de clonación y cuál es la función de cada una? Para contestar esta pregunta es necesario recordar que los vectores de clonación son células de ADN diseñadas para transportar ADN extraño e incorporarlo en una célula aspiradora. Para cumplir esta función deben contar con las siguientes características fundamentales, que son dos. La primera es el origen de replicación. Es esencial para que el vector pueda realizar copias de su información y de la secuencia de ADN insertada dentro de la célula anfitriona. Y la segunda son los genes marcadores. Su función es permitir la identificación y selección de los organismos que han sido modificados genéticamente de los que no. Algunos ejemplos incluyen genes de resistencia, antibióticos, proteínas fáciles de detectar o sustancias de fluorescencia.